Hermanos y hermanas, quiero que escuchen esto con atención. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentas hoy, no importa cuán altas sean las olas o cuán oscuro parezca el cielo, hay una verdad eterna que necesitas abrazar. Dios está en control. Él no solo permite las tormentas en tu vida, sino que las usa para cumplir sus propósitos eternos y gloriosos. Es natural que en medio de las pruebas surjan preguntas en tu corazón. ¿Por qué estoy pasando por esto?, te preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de este caos? ¿Acaso me ha abandonado? Pero quiero que sepas algo, querido amigo, las tormentas no son evidencia de que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, son una señal de que Él está obrando en tu vida de una manera que no puedes entender ahora, pero que más adelante reconocerás como una muestra de su amor y su poder. Quiero que recuerdes que la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron tormentas, pero que en medio de esas pruebas encontraron a un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios que nunca los dejó solos. Miremos, por ejemplo, la vida de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, vemos un episodio que marcó sus vidas para siempre. Jesús les había dado una instrucción clara. Pasemos al otro lado. Ellos obedecieron, subieron a la barca y comenzaron el viaje. Todo parecía tranquilo, pero de repente se levantó una gran tormenta. El viento soplaba con furia. Las olas golpeaban la barca y el agua comenzaba a inundar el interior. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados, comenzaron a temer por sus vidas. Ellos conocían el peligro que representaba una tormenta en medio del mar. Gritaban, se esforzaban por mantener el equilibrio, pero todo parecía inútil. En medio de su desesperación, ¿se dieron cuenta de algo? Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. ¿No te resulta fascinante? Mientras todo parecía estar fuera de control, mientras los discípulos pensaban que iban a morir, Jesús descansaba en completa paz. Ellos lo despertaron con gritos de desesperación. «Maestro, ¿no te importa que perecemos?» Pero Jesús, lleno de calma, se levantó, reprendió al viento y le puso en tiro al mar. «Mar, calla, enmudece». Y al instante todo quedó en completa calma. Este relato no solo es una demostración del poder de Jesús sobre la naturaleza, es también una lección para nosotros. La tormenta no era el final de la historia, era simplemente el escenario donde Jesús iba a mostrar su poder y su soberanía. Así como ocurrió con los discípulos, Dios permite que pasemos por tormentas para enseñarnos que no estamos solos, que Él está con nosotros y que su poder es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. Hermanos, quiero que entiendan esto, la tormenta no tiene la última palabra, la tiene el Dios Todopoderoso. La tormenta puede parecer aterradora, puede hacerte sentir débil e indefenso, pero no olvides que Jesús está en tu barca. Él no te ha dejado ni te dejará. Él está orando incluso cuando parece que está en silencio. ¿Alguna vez te has sentido como los discípulos? ¿Alguna vez has sentido que las olas de los problemas están a punto de hundir tu vida? Tal vez enfrentas una tormenta en tu familia, en tu salud, en tus finanzas o en tu vida espiritual. Tal vez te sientes agotado, como si no pudieras seguir adelante. Pero déjame decirte algo, no te rindas. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que las mentiras del enemigo te hagan dudar del amor de Dios. Dios usa las tormentas para fortalecerte, para moldearte, para llevarte a un nivel más alto de fe. En medio de la tormenta, Él está purificando tu corazón, eliminando lo que no le agrada y preparándote para recibir sus bendiciones. Recuerda que el oro se purifica en el fuego y tú eres como ese oro precioso en las manos de tu Creador. Quiero recordarte también que cada tormenta tiene un propósito. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron al ejército de Faraón acercándose, pensaron que todo estaba perdido. Pero Dios usó esa situación para abrir el mar, para mostrar su poder y para llevarlos a la libertad. Lo mismo ocurre contigo. La tormenta que enfrentas hoy es simplemente el preludio de un milagro. Dios está abriendo camino donde no lo hay.
¿Está haciendo lo imposible en tu vida? Hermanos, cuando enfrentamos tormentas es fácil enfocarnos en el problema y olvidar al Dios que está por encima del problema. Pero hoy te animo a que cambies tu perspectiva. En lugar de mirar las olas, mira a Jesús. En lugar de escuchar el rugido del viento, escucha su voz que te dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzan. Isaías 42, Círoto. Las tormentas también son una oportunidad para que nuestra fe crezca. Si nunca enfrentáramos dificultades, nunca sabríamos lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Las tormentas nos obligan a dejar de depender de nuestras propias fuerzas y a poner nuestra confianza completamente en Él. Es en la tormenta donde aprendemos a caminar por fe, no por vista. Hermanos, Dios no desperdicia ninguna tormenta. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has hecho en medio de tu dolor, Él la ha escuchado. Él está trabajando en tu vida de una manera que no puedes ver ahora, pero que más adelante reconocerás como una muestra de su fidelidad. Así que mientras navegamos juntos en esta reflexión, quiero que prepares tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentas, recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar está contigo. Él no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. La tormenta que enfrentas no es el final de tu historia, es el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo donde la gloria de Dios se manifestará de manera poderosa en tu vida. Amados, no temas. Dios está usando esta tormenta para llevarte a la victoria. Su propósito es bueno, su plan es perfecto y su amor por ti es eterno. Mantente firme porque en Cristo la victoria ya está asegurada. ¿La tormenta es una escuela divina? Amados hermanos, quiero que reflexionemos juntos sobre una gran verdad espiritual. Dios usa las tormentas como una escuela divina para enseñarnos lecciones que nunca aprenderíamos en los días soleados. Las tormentas no son casualidades ni accidentes, sino herramientas en las manos de Dios, quien las usa para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para sus propósitos eternos. Pensemos por un momento en Pedro, ese discípulo apasionado, lleno de ímpetu y a veces de dudas como tú y yo. En Mateo 14, 22, 33 encontramos uno de los episodios más impactantes de su vida. Jesús había enviado a sus discípulos a cruzar el mar mientras Él se quedaba a orar en la montaña. La Biblia nos dice que durante la noche una tormenta feroz azotó la barca en la que iban. Las olas eran altas, el viento era fuerte y los discípulos estaban llenos de mal hielo. En medio de la tormenta Jesús vino hacia ellos caminando sobre el agua. Imagínense la escena. Los discípulos aterrorizados creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo con esa voz llena de autoridad y amor: ten de ánimo, soy yo, no temáis. En ese momento Pedro, lleno de audacia, le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, con esa invitación que transforma vidas, le dijo: ven, hijo, ven. Aquí es donde empieza la lección divina. Pedro salió de la barca y por un momento caminó sobre las aguas. ¡Qué milagro tan extraordinario! Pero la historia no termina ahí. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en las olas y el viento, su fe flaqueó y empezó a hundirse. Clamó desesperado: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, esta historia no es solo un relato histórico, es una lección para nuestras vidas. Cada tormenta que enfrentamos es una oportunidad para salir de la barca de nuestra comodidad y caminar hacia Jesús en fe. Dios no permite las tormentas para destruirnos, sino para enseñarnos a depender de Él, a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a experimentar su poder sobrenatural. Quiero que pienses en las tormentas que has enfrentado en tu vida. Tal vez has pasado por momentos de dolor, pérdida o incertidumbre.
Tal vez te has sentido como Pedro, atrapado entre el deseo de confiar en Dios y el miedo de hundirte. Pero déjame decirte algo, en cada tormenta Dios está enseñándote algo. Él está enseñándote que no se trata de tus fuerzas, sino de su poder. En la escuela divina de las tormentas aprendemos a confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús. Meno. Esa palabra fue suficiente para desafiar las leyes de la naturaleza. De la misma manera, cuando Dios te da una promesa con todo a tu alrededor parezca imposible, su palabra tiene el poder de sostenerte. Sin embargo, aquí está la clave. No puedes quitar la mirada de Jesús. El enemigo usará las tormentas para tratar de distraerte, para que mires las olas en lugar del Salvador. Pero si mantienes tus ojos en Él, experimentarás su poder y su paz, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Hermanos, otra lección que aprendemos en las tormentas es la humildad. Muchas veces creemos que tenemos el control de nuestras vidas, que podemos manejar las cosas por nosotros mismos. Pero cuando las olas nos superan, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. Las tormentas nos enseñan a clamar a Él, a reconocer que sin su ayuda no podemos avanzar. Pensemos en el apóstol Pablo, un hombre que enfrentó innumerables tormentas, tanto físicas como espirituales. En 2 Corintios 12:9, después de clamar a Dios para que le quitara un aguijón en la carne, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que sus debilidades no eran un obstáculo para el poder de Dios, sino una plataforma para que su gracia se manifestara de manera más poderosa. Hermanos, las tormentas también revelan lo que hay en nuestro corazón. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero las pruebas sacan a la luz nuestras dudas, nuestros temores y nuestras inseguridades. Sin embargo, Dios no nos muestra estas cosas para condenarnos, sino para transformarnos. Él quiere purificar nuestra fe, como el oro que se purifica en el fuego. ¿Recuerdas la historia de Job? Un hombre justo que enfrentó una tormenta como ninguna otra, perdió a su familia, sus bienes y su salud. Pero en medio de su dolor, Job declaró: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 3:6. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos. Confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Amados, quiero que recuerden esto: las tormentas no duran para siempre, son temporales, pero las lecciones que aprendemos en ellas son eternas. Dios está usando cada prueba, cada lágrima y cada momento de lucha para moldearte a la imagen de su Hijo. Él está escribiendo una historia de redención en tu vida, y cada capítulo, incluso los más difíciles, tiene un propósito. Hoy te animo a que veas tu tormenta como una escuela divina. En lugar de preguntarme: ¿y por qué a mí?, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme? Permite que Él trabaje en tu corazón, que fortalezca tu fe y que te prepare para lo que viene. Hermanos, no olviden que el maestro de esta escuela es Jesús, el mismo que calmó la tormenta en el mar de Galilea, el mismo que sostuvo a Pedro cuando comenzó a hundirse, el mismo que venció la muerte y el pecado en la cruz. Él está contigo en cada lección, guiándote, animándote y recordándote que no estás solo. La tormenta es una escuela y tú eres el alumno. Permite que Dios te enseñe, porque las lecciones que aprendas hoy serán el fundamento de las victorias que experimentarás mañana. No temas. Dios está obrando incluso en medio de la tormenta. Dios está en medio de la tormenta. Hermanos, quiero que mediten profundamente en esta verdad eterna. Dios no solo permite las tormentas, sino que está presente en medio de ellas. Cuando las olas se levantan y el viento ruge, cuando parece que todo está fuera de control, ahí es donde debemos recordar que nuestro Dios nunca nos abandona. Él no es un Dios distante, observando desde lejos
cómo luchamos es un Dios que camina con nosotros en cada paso, que se mueve en medio de la tormenta y que obra incluso en los momentos más oscuros. Pensemos en el relato de Marcos 4:35-41. Discípulos se encontraron atrapados en una tormenta en el mar de Galilea. Ellos estaban en la barca siguiendo la instrucción de Jesús de cruzar al otro lado. No estaban en desobediencia, no habían hecho nada malo, simplemente estaban cumpliendo su palabra. Y sin embargo una tormenta feroz se desató. Esto nos recuerda que obedecer a Dios no nos exime de enfrentar pruebas a menudo. Es en la senda de la obediencia donde las tormentas son más intensas. Mientras los discípulos luchaban contra las olas, el agua comenzaba a llenar la barca y el miedo los consumía. Pero en medio del caos Jesús estaba con ellos, y no solo estaba con ellos, estaba durmiendo. Esto nos revela algo profundo. Mientras nosotros nos angustiamos, mientras nuestros corazones se llenan de temor, nuestro Señor está en paz porque Él conoce el fin desde el principio. Jesús no estaba preocupado por la tormenta porque sabía que su poder estaba por encima de ella. Ahora imagínense la escena. Los discípulos desesperados despiertan a Jesús con un clamor lleno de miedo. Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos encontramos en la misma situación, enfrentando nuestras tormentas y clamando a Dios con las mismas palabras? Sentimos que Él está en silencio, que no está actuando y nos preguntamos, ¿acaso no le importa lo que estoy pasando? Pero aquí está la verdad, sí le importa. Tanto le importa que no solo está con nosotros en la tormenta, sino que tiene el poder para calmarla en el momento preciso. Cuando Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar con estas palabras: ¡Calla! ¡Enmudece! Al instante todo quedó en calma, hermanos. Esto es lo que hace nuestro Dios. Él tiene autoridad sobre toda tormenta, sobre todo problema, sobre toda circunstancia que enfrentamos. No hay nada que escape a su control. Pero quiero que noten algo más profundo en esta historia. Jesús no solo calmó la tormenta exterior, también estaba trabajando en la tormenta interior de los discípulos, en su miedo y en su falta de fe. Después de calmar el mar, les hizo una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, muchas veces la tormenta más grande no está fuera de nosotros, sino dentro de nuestro corazón. Es el miedo, la duda, la desesperación. Pero Jesús viene a calmar ambas tormentas, la exterior y la interior. Ahora pensemos en otro pasaje, esta vez en el Antiguo Testamento. En Daniel 3 encontramos a 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes enfrentaron una tormenta diferente. Se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y como resultado fueron lanzados a un horno de fuego ardiente. Este era un momento de prueba extrema, una tormenta de fuego que amenazaba con consumirlos. Pero en medio de las llamas, algo increíble sucedió. El rey vio a un cuarto hombre caminando con ellos en el fuego y declaró: el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 2:5. Ese cuarto hombre era el mismo Dios caminando con ellos en medio del fuego, protegiéndolos y mostrándoles que no estaban solos. Hermanos, esta historia es una declaración poderosa de que Dios no nos deja cuando enfrentamos tormentas. Él no nos observa desde la distancia, Él camina con nosotros, nos sostiene y nos protege. Tal vez hoy tú estás enfrentando una tormenta que parece insuperable. Tal vez es una enfermedad que ha robado tu fuerza, una crisis financiera que ha sacudido tu hogar, o un dolor emocional que parece no tener fin. Quiero recordarte algo. Dios está contigo en medio de esa tormenta. Él no te ha dejado ni te dejará. Su palabra dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no significa que no enfrentaremos tormentas, sino que no las enfrentaremos solos. Dios está presente, obrando incluso cuando no lo vemos.
Tal vez sientas que tus oraciones no están siendo respondidas, que el viento sigue soplando y las olas siguen golpeando. Pero recuerda esto, aunque no lo sientas, Dios está ahí. Él está trabajando, fortaleciendo tu fe, moldeando tu carácter y preparándote para una victoria mayor. Hermanos, quiero que piensen en la cruz, el lugar donde la tormenta más oscura de la humanidad fue enfrentada. Jesús, el Hijo de Dios, colgó en ese madero, llevando sobre sí el pecado del mundo. Parecía que todo estaba perdido, que las tinieblas habían vencido. Pero en medio de esa tormenta Dios estaba obrando. En la cruz Jesús no solo enfrentó la tormenta, sino que la venció. Y 3 días después, cuando resucitó, nos mostró que su poder es mayor que cualquier tormenta, incluso la de la muerte misma. Por eso, hermanos, cuando enfrentes tormentas en tu vida, mira a Jesús. Recuerda que Él está contigo, que su presencia es tu mayor fortaleza. Él nunca te dejará ni te desamparará. Confía en su poder, porque así como calmó el mar, también calmará tu tormenta. Así como caminó con los jóvenes hebreos en el fuego, también caminará contigo. Hoy te invito a que cambies tu perspectiva. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en el Dios que está contigo en medio del problema. Recuerda que no importa cuán fuerte sea el viento, cuán altas sean las olas o cuán oscuro sea el cielo, el Señor de la tormenta está a tu lado, sosteniéndote y guiándote hacia la victoria. No temas, porque Él está contigo. Las tormentas preceden grandes milagros. Hermanos amados, hay una verdad gloriosa que debes grabar en tu corazón. Las tormentas que enfrentas en tu vida no son el final de la historia. En las manos de Dios, esas tormentas se convierten en el preludio de grandes milagros. Sí, las tormentas pueden ser aterradoras, pueden sacudir nuestra fe, pero cuando Dios está en el cuadro, el caos se transforma en una oportunidad para su gloria. Pensemos en uno de los momentos más impresionantes de la historia de Israel, registrado en Éxodo 14. Los hijos de Israel estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. La situación parecía desesperada. Las olas del mar frente a ellos eran intransitables y detrás de ellos el ejército más poderoso de su tiempo avanzaba con furia. El miedo se apoderó del pueblo y comenzaron a murmurar contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has traído aquí para morir en el desierto? Ellos no podían ver lo que estaba a punto de suceder, pero Dios ya tenía un plan. En medio de esa tormenta, Moisés les habló con una fe inquebrantable: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:3. Y fue entonces cuando Dios hizo lo imposible. Abrió el Mar Rojo, creando un camino seco para que su pueblo cruzara. Imaginen la escena, hermanos: un muro de agua a cada lado y un camino seco en medio. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en una autopista hacia la libertad. Hermanos, este milagro no habría sido posible sin la tormenta previa. Si no hubiera habido un mar que cruzar ni un enemigo que enfrentar, Israel no habría experimentado el poder redentor de Dios de una manera tan tangible. Lo mismo ocurre contigo. Esa tormenta que enfrentas hoy es la plataforma que Dios usará para mostrar su gloria en tu vida. Él está preparando un milagro que transformará tu situación y fortalecerá tu fe como nunca antes. Quiero que recuerdes algo importante. Las tormentas no son el final, ellos son el comienzo de algo nuevo. Cada vez que Dios permite una tormenta en tu vida es porque está a punto de hacer algo grande. Mira a Lázaro, el amigo de Jesús, quien murió y estuvo 4 días en la tumba. Para sus hermanas, Marta y María, parecía que todo estaba perdido. Ellas estaban en medio de una tormenta de dolor y desesperanza. Pero cuando Jesús llegó les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 1:5. Y entonces, frente a una multitud incrédula, Jesús llamó a Lázaro por su nombre y él salió de la tumba vivo y restaurado. ¿Te das cuenta, hermanos? Si Lázaro no hubiera muerto, no habría más resurrección.
Si no hubiera tormenta, no habría milagro. Dios usa las pruebas más oscuras para manifestar su luz más brillante. Él permite que las situaciones lleguen al punto donde parece que no hay esperanza para que podamos ver su mano poderosa obrando de manera sobrenatural. Piensa también en la alimentación de los 5,000 registrada en los evangelios. Los discípulos enfrentaron una tormenta de insuficiencia. Había una multitud hambrienta y solo 5 panes y 2 peces. Para ellos era imposible alimentar a tanta gente con tan poco. Pero Jesús tomó lo que tenían, lo bendijo y lo multiplicó, alimentando no solo a 5,000 hombres, sino también a mujeres y niños. Hermanos, Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Él puede tomar lo poco que tienes, ya sea tu fe, tus recursos, tus fuerzas, y multiplicarlo de una manera que sobrepasa tu entendimiento. Esa tormenta de insuficiencia que enfrentas hoy es una oportunidad para que Dios te muestre que Él es tu proveedor, que su poder es suficiente, que nunca te dejará en necesidad. Pero quiero que noten algo crucial en estos relatos. Los milagros siempre vienen después de un acto de fe. Moisés tuvo que levantar su vara y extenderla sobre el mar Rojo. Marta y María tuvieron que creer en las palabras de Jesús, a pesar de que Lázaro ya estaba muerto. Los discípulos tuvieron que entregar los 5 panes y 2 peces a Jesús, aunque parecían insuficientes. Hermanos, la fe es el puente que conecta tu tormenta con el milagro de Dios. Es en el momento en que decides confiar en Él, aunque no veas la solución, cuando su poder comienza a manifestarse. La Biblia dice en Hebreos 12:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, lo que importa es cuán grande es tu fe en el Dios que controla la tormenta. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios no calma mi tormenta de inmediato? ¿Por qué tengo que pasar por esto? La respuesta es que Dios no solo quiere solucionar tu problema, Él quiere transformar tu corazón. Quiere llevarte a un nivel más alto de fe, a un lugar donde puedas decir, como dijo Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job 42:4. Hermanos, quiero animarlos a que no pierdan la esperanza en medio de la tormenta. No importa cuán oscuro sea el cielo, el sol sigue brillando detrás de las nubes. No importa cuán fuertes sean las olas, Jesús sigue siendo el Señor del mar. Él está orando, incluso cuando no lo ves. Recuerda las palabras de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las tormentas, cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, Dios las ha escuchado. Él está usando todo para tu bien y para su gloria. Hoy te invito a que mires tu tormenta con ojos de fe. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en el Dios que tiene el poder para transformarlo en un milagro. Confía en que Él está orando incluso en los momentos más difíciles. Y cuando pase la tormenta, cuando veas el milagro, podrás decir como el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Hermanos, la tormenta que enfrentas hoy no es el final, es solo el comienzo de algo glorioso. Dios está preparando un milagro en tu vida. No temas, confía en Él y espera su intervención. Él nunca falla y su poder no tiene límites. En Cristo la victoria ya es tuya. La tormenta siempre termina en victoria. Amados hermanos, cuando pensamos en las tormentas que enfrentamos, muchas veces nos encontramos con el peso del dolor, de la incertidumbre y de las preguntas que llenan nuestra mente. Pero quiero que graben en su corazón esta verdad que trasciende todo entendimiento. La tormenta nunca es el final. Para los hijos de Dios, toda tormenta tiene un propósito divino y siempre termina en victoria. Dios no permite que su pueblo camine por el valle de la sombra de muerte sin una razón y nunca los deja sin una salida gloriosa. Quiero que mediten conmigo en las palabras del Salmo 30:5. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene en la mañana. Sí, puede ser que hoy sientas que estás en medio de la noche más oscura de tu vida,
que las olas de los problemas están a punto de ahogarte, pero la mañana de Dios siempre llega. Su luz siempre se manifiesta y su propósito siempre se cumple. La tormenta es pasajera, pero su fidelidad es eterna. Miremos de nuevo a los discípulos en Marcos 4. Ellos estaban aterrorizados pensando que iban a perecer. Sus ojos estaban fijos en las olas, su corazón lleno de miedo. Pero cuando Jesús calmó la tormenta, algo cambió en ellos. La Biblia dice que se llenaron de gran temor, pero ya no era el temor de morir, sino un temor reverente ante el poder y la autoridad de Jesús. Dijeron: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La tormenta no solo les mostró el poder de Cristo, sino que también fortaleció su fe y les enseñó a confiar en Él de una manera más profunda. Hermanos, cada tormenta que enfrentamos es una oportunidad para conocer a Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Es en la tormenta donde vemos su poder, su amor y su fidelidad. Es en la tormenta donde entendemos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero su gracia es más que suficiente. Y cuando la tormenta pasa, no somos los mismos, o somos transformados, fortalecidos y llenos de una nueva revelación de quién es nuestro Dios. Pensemos también en José, el hijo de Jacob. Su vida fue una serie de tormentas, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado por la esposa de Potifar y olvidado en la prisión por aquellos a quienes ayudó. Durante años parecía que todo estaba en su contra, pero Dios tenía un plan. Cada tormenta en la vida de José lo estaba llevando a la posición para la cual Dios lo había llamado. Y cuando llegó el momento, José fue exaltado a la posición de primer ministro de Egipto y fue usado por Dios para salvar a su familia y a toda una nación. Hermanos, lo que el enemigo usa para el mal, Dios lo transforma para bien. Puede ser que hoy te sientas como José, atrapado en una tormenta sin salida. Pero recuerda esto: Dios está obrando detrás de las escenas. Él está orquestando cada detalle de tu vida para llevarte a su propósito. Y cuando la tormenta pase, verás que cada lágrima, cada prueba y cada momento de dolor tenían un propósito divino. No podemos hablar de tormenta sin mencionar la cruz. La crucifixión de Jesús fue la tormenta más oscura de la historia. Sus discípulos estaban llenos de miedo, su madre lloraba al pie de la cruz y el cielo mismo se oscureció. Parecía que el enemigo había ganado, que todo estaba perdido, pero 3 días después, con ese sepulcro vacío, declaró la victoria final. Jesús no solo venció la tormenta de la cruz, sino que abrió el camino para nuestra salvación eterna. Hermanos, y Jesús venció la tormenta más grande de todas, el pecado y la muerte. ¿Qué tormenta puede ser demasiado grande para Él? No importa lo que estés enfrentando, la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Él te ha prometido en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mundos Juan 3:13. Quiero también que piensen en la historia de Job. Este hombre justo y fiel perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le pidió que maldijera a Dios y él se sentó en ceniza cubierto de llagas, preguntándose por qué Dios había permitido tal tormenta en su vida. Pero Job nunca dejó de confiar en el Señor. En medio de su dolor, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 25. Al final Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Hermanos, las tormentas son temporales, pero las recompensas de Dios son eternas. Él no solo nos lleva a través de las tormentas Shell, nos lleva a una victoria que es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cada tormenta es una oportunidad para experimentar su poder, para profundizar nuestra fe y para ser testigos de su gloria. Hoy quiero que te hagas esta pregunta: ¿estás dispuesto a confiar en Dios en medio de la tormenta? ¿Estás dispuesto a creer que su propósito es bueno, incluso cuando no puedes entender lo que está haciendo?
La fe no significa que entendemos todos los detalles, significa que confiamos en que Dios los entiende. Hermanos, Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte. Él no comienza una obra sin completarla. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La tormenta que enfrentas hoy no es el final de tu historia, es el comienzo de algo glorioso. Cuando la tormenta pase, tendrás un testimonio poderoso. Podrás decir como el salmista: me clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Salmo 4:4. Podrás mirar atrás y ver cómo Dios usó cada prueba, cada lágrima y cada momento de lucha para mostrar su gloria en tu vida. Así que, hermanos, no temas, mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda que Él está contigo en cada paso del camino, que su amor por ti nunca falla y que su poder es mayor que cualquier tormenta. La victoria ya está asegurada en Cristo. Levántate en fe, porque el Dios de las tormentas es también el Dios de la victoria.